Bienvenidos a la primera fase del seminario de grado para el nivel tecnológico titulada Estrategias innovadoras para la generación de valor en las empresas. La pregunta problema gira en torno a cuál es la situación actual de las empresas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana en las diferentes áreas de gestión y de qué manera la innovación y la creatividad pueden fortalecer la productividad y competitividad de las empresas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Las fases del seminario comprende una fase de inducción o fase inicial, dura una semana. La fase 1 corresponde al diagnóstico empresarial, tiene una duración de 2 semanas. La fase 2 corresponde al estado del arte y marcos de referencia, dura una semana. La fase 3 corresponde al diseño de la investigación y desarrollo del trabajo de grado y dura una semana. La fase 4 corresponde al primer avance de resultados, corresponde a 3 semanas. La fase 5 equivale a la segunda parte del informe de resultados, las conclusiones y recomendaciones y dura 3 semanas. Y la fase 6 es el informe final ajustado y la presentación de la sustentación y tiene una duración de una semana. La primera actividad de la fase 1 corresponde a la conformación de los grupos de trabajo, actividad que debe hacerse a más tardar al final de la semana 2. No tiene porcentaje de calificación, pero es una actividad muy importante porque todas las tareas se van a entregar de manera grupal. Entonces usted tiene la libertad de escoger los integrantes de su grupo de trabajo, debe ser un grupo de A3, y si no lo escoge en ese plazo, la plataforma lo hará automáticamente. La segunda actividad vence al final de la tercera semana, tiene un valor del 12% y corresponde a la redacción del planteamiento de la problemática, la justificación y los objetivos de investigación, que deben ir en concordancia con el título. Importante leer el documento denominado Ruta Formativa, donde podrá encontrar en detalle la descripción de las actividades de la fase. El formato donde se va a trabajar todo el seminario es el formato institucional FDC 125, que se encuentra en la sección de recursos educativos de la fase 1. Entrando en contexto con respecto al seminario, Medina 2019 señala que es una preocupación global el hecho de que los emprendedores deban trabajar por estar al igual de las circunstancias que se están manejando en las empresas de los demás países del mundo. Debe trascender en el tiempo, las empresas deben trabajar por un crecimiento sostenible, un crecimiento permanente. La revista Portafolio 2020 establece que el manejo de los entornos digitales se convierte en una estrategia fundamental para lograr ese posicionamiento en el mercado, ese crecimiento y esa sostenibilidad. Para iniciar las actividades del seminario y sobre todo de esta fase 1, lo primero que debe hacer el estudiante o su grupo de trabajo es escoger una empresa formal, es decir, una empresa que se encuentre registrada en Cámara de Comercio y que tenga un RUT actualizado. Puede ser una empresa de cualquier tipo, de cualquier actividad, de cualquier tamaño. Lo importante es que sea una empresa formal. Una vez escogida la empresa, debe seleccionar un área de gestión. Para ello debe ingresar a este archivo que se llama Matriz de Diagnóstico Empresarial, que es un archivo en Excel que se encuentra ubicado en la sección de recursos educativos de la fase. En ese archivo encontrará 9 pestañas correspondientes a 9 áreas de gestión, de las cuales el estudiante o el grupo puede seleccionar una de esas áreas. Una vez seleccione el área, debe aplicar las preguntas que allí aparecen, calificando de 1 a 5, teniendo en cuenta los criterios que se encuentran establecidos en la matriz. Una vez se aplique esas preguntas, el estudiante podrá determinar cuál es la situación del área, es decir, qué fortalezas y qué debilidades presenta, y sobre una de esas debilidades deberá centrar su trabajo.
Deberá identificar cuál es el problema, qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo, o sea, qué lo ocasiona y cuáles son los efectos si ese problema persiste. Además, debe ajustar la pregunta de investigación. O sea, ya la pregunta de investigación está elaborada, simplemente lo que debe precisar es el área en la que va a trabajar y el nombre de la empresa. Seguidamente debe redactar la justificación, que es simplemente resaltar cuál es la importancia del trabajo que se va a desarrollar y para quién es importante ese trabajo. Los objetivos es el objetivo general que debe ir en concordancia con el título. El título ya está establecido también, simplemente hay que precisarlo con respecto al área y al nombre de la empresa. El objetivo debe ir ligado con el título, con un verbo en infinitivo, seguido de lo que se va a hacer y acompañado de la finalidad de lo que se va a hacer. Los objetivos específicos son metas cortas para darle cumplimiento al objetivo general. Se proponen 2 objetivos específicos. Uno de ellos debe estar enfocado hacia la parte del diagnóstico y el otro hacia la parte de la proposición de estrategias de mejora o de fortalecimiento. Recuerde que cada afirmación que uno realice al describir una problemática debe estar sustentado en una fuente de consulta o una fuente bibliográfica para darle una mayor seriedad y una mayor contundencia a lo que se afirma. Se sugiere que cualquier consulta sean utilizadas bases de datos, pero la más frecuente y de más fácil acceso es el Google académico. Si usted necesita realizar alguna cita textual, recuerde que las citas textuales deben encerrarse entre comillas y no deben superar las 40 palabras. Se recomienda utilizar el parafraseo. Cada vez que haga alguna consulta bibliográfica, debe dejar la evidencia en una ficha bibliográfica, que es una ficha donde usted va a registrar los datos de la fuente consultada, qué fue lo que consultó y cuál es el aporte que eso realiza al trabajo que se está haciendo. Las referencias bibliográficas se encuentran al final del documento, donde usted debe relacionar cuáles fueron los textos o las fuentes de consulta siguiendo las normas APA. Acá encuentra unos ejemplos de cómo se realiza ese proceso. No olvide que los requisitos de forma, como tamaño de letra, tipo de letra, interlineado y demás, se encuentran al final del formato FDC 125. Muchísimas gracias por su atención.